Está con nosotros el doctor Félix Lonigro, que es abogado constitucionalista. Hola, ¿cómo estás, Félix? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, Chiche. Estábamos hablando del tema del decreto de necesidad y urgencia, hoy lo discutíamos con Cicutín, que acaba de firmar el presidente este fin de semana, respecto al... No es el tema este, después hablamos del tema de la frontera, estamos hablando primero del decreto del DNU. Y lo que decíamos es, ¿por qué no se firmó antes? Y yo te pregunto, ¿por qué no se firmó antes? Si todo era una palabra, pues digo, porque estuvimos 6 meses discutiendo la palabra negligencia, coima, no coima, nada, era simplemente una palabra. Sí. No, es que no hay una respuesta... No hay Estamos una hablando respuesta. de la vacuna Pfizer o de las vacunas americanas, ¿no? Concretamente. Si hay una respuesta política, yo no la conozco. Yo, en todo caso, puedo indagar en las respuestas jurídicas, y jurídicamente no hay ninguna. Porque lo mismo que hizo el presidente al firmar este DNU ahora, Sí. se podría haber hecho tranquilamente antes. La vacuna, o la ley antivacunas, es una ley del año 2018, desde antes que hubiera aparecido la pandemia. El oficialismo, dentro de su propio laberinto, dentro del Congreso, no ha querido hacer la modificación, a pesar de que se viene manejando una dificultosa negociación con Pfizer desde hace, no sé, 2 o 3 meses. Sí, que podía haber entrado o no entrado, no importa, pero digamos, era una opción más de vacuna. Bueno, lo que hay que tener en cuenta acá es que un decreto de necesidad y urgencia se sanciona o se dicta por el presidente de la Nación para ejercer atribuciones del Congreso. Sí. Quiere decir que si la negociación con Pfizer estaba trabada por un tema legislativo, por un término de una ley, por el término negligencia, Podía haber vetado la ley también. en su momento podría haber vetado Claro. la ley. Lo que pasa es que como es del año 2018 no estaba Fernández. Entonces, de última, lo que podría haber hecho el presidente Pero, a Alberto ver, Fernández yo es lo que no enviar un entiendo es lo proyecto de ley siguiente. al Congreso. Se hizo una ley especial, una ley de vacunas especial, ¿sí? Se hizo una ley, lo que pedían los laboratorios para tener inmunidad jurídica, para no tener ellos que hacer frente a los cosas. Y después, por gestión de la diputada Moró, se puso la palabra negligencia, que es lo que los laboratorios rechazaron. Estuvimos discutiendo 6 meses eso. Bueno, en esos 6 meses, el presidente de la Nación hubiera podido, opción 1, presentar un proyecto de ley en el Congreso. Sí. Tengamos en cuenta que el Congreso de la Nación, desde el año 84, ha sancionado más o menos 4.000 y pico de leyes. Sí. El 50% de las leyes sancionadas por el Congreso son proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Salen fácilmente. Sí. Y de los proyectos importantes, porque hay muchas leyes que son, bueno, que son por temas menores, de los importantes el 90% son proyectos que van del Poder Ejecutivo. En todo este tiempo el Poder Ejecutivo hubiera podido sancionar o presentar un proyecto de ley modificando la ley de vacunas. Y si no, apelar al DNU, que lo hace ahora. No había dificultad antes para hacerlo. Yo no estaría tan seguro de eso. Yo creo que ahora se puede hacer esto porque hubo toda una negociación de meses que más que con la compra, con lo que tiene que ver este decreto es con las vacunas que ahora el gobierno de Estados Unidos, con John Biden en el poder, dice que va a donar a la Argentina y que va a permitir el ingreso. No, pero el tema es el siguiente. No El quiero decreto favorecer a es alguien. mucho más ambicioso. Bueno. Pará. El decreto dice concretamente esto que lo podía haber dicho hace 6 meses. Claro. Vos podés comprar la vacuna, yo podemos comprarla. Las empresas, las provincias, los municipios, cualquiera puede comprar la vacuna. Habilita algo que no se entiende por qué no estaba habilitado antes. O sea, le sacó el monopolio al Estado. ¿Entendés? Por eso te digo que es raro. Se sacó el monopolio al Estado, concretamente habilita a cualquier empresa privada a comprar vacunas, a cualquier provincia a comprar vacunas, lo cual es fantástico, no me parece mal. Ahora, se va a generar un tole-tole terrible porque después van a venir juicios, porque además crea un fondo Sí. COVID para las indemnizaciones. Y cambia cuestiones fundamentales que en cuanto jurídicamente de dolo, habla de dolo, de malversación. O sea, cambian términos que a los efectos de las consecuencias indemnizatorias a los abogados esto nos preocupa. O sea, para toda la población y los beneficios. Ahora, me gustaría preguntarle al doctor... ¿Sí? ¿Por qué no se declara la utilidad pública de los laboratorios, de los fármacos, para que las vacunas se hagan en forma masiva? Más allá de que sea quizás una pregunta que muchos ni la conciban, me gustaría desde la parte de vista constitucional o del derecho, si esto tiene Pero vos algún decís, tipo de... expropiar la fórmula. Sí,
Sí. Es profesor. No, es que lo que me preguntás es una expropiación, Claro. completamente. Es decir, la declaración de utilidad pública Sí. la tiene que hacer el Congreso por ley Pero y no, se trata de una perdón, vos podés expropiación. declarar de utilidad pública algo acá, pero vas a declarar pública algo en Estados Unidos. Pero ¿por qué no vamos por, digo, o sea, constitucionalmente, ¿cómo quedaría esto? No, Los pasos a seguir. Constitucionalmente, lo primero que hay que hacer en una expropiación es el Congreso interviene declarando la utilidad pública del bien a expropiarse. Pero en este caso estamos hablando de laboratorios y de farmacéuticas. Sí. Y ya eso es más delicado. Acá lo que tenemos... Son fórmulas, son acordémonos, Patentes. acordemos de patentes. Claro. Es expropiable, pero acordémonos de lo que pasó cuando se tocaron los intereses de los laboratorios Claro. en la época de Ilia, ¿no? Por eso, pero es expropiable, Cayó necesita el Ilia. consenso. Chau, Ilia. Cayó un Ilia. gobierno. Cayó un gobierno. Cayó Ilia. A ver, se está intentando hacer esto que ustedes hablan, se está intentando hacer a nivel mundial, se está pidiendo a nivel mundial Claro. que sea declarado internacionalmente, que Utilidad sea, pública, claro, sí. y no se logra. A ver, no, va a pasar eso porque el mundo necesita... Es una pandemia. Una cosa es tener Bueno, hasta el ahora no Viagra... Una cosa es tener el Viagra como fórmula y ya igual todo el mundo lo robó. Y otra cosa es tener una vacuna que es una pandemia que afecta a 7.500 millones de habitantes Sí. del mundo. ¿Y vos crees que va a pasar? Sí, seguro. Hasta ahora no pasó. ¿eh? Debería. Hasta ahora no pasó. Pero no tengas duda que pasó. La economía lo reclama. Ya está. Seguro. Y la plata ya la hicieron. Ya colocaron 3.000, 4.000 millones de vacunas. Ya está. La plata, digamos, el amortizado está en la investigación. Bueno, pero lo que dice el doctor es, legalmente es posible, es una de Sí. las opciones. En la Argentina sí, pero no le podemos suprimir la fórmula americana. Bueno, pero lo que se busca es, aunque sea retener las que se producen en Garín, que es uno de los laboratorios. Pero no es más complejo porque no te mandan la... No, no Cosa te de mandan. componente. Además, las que se hacen, A ver, las que se nosotros- hacen, el principio activo no te lo mandan. No te lo mandan. las que se hacen acá, que son las que va a hacer el laboratorio Richmond, Richo, el principio activo de allá. y además se envasan, pero después vuelven allá. Tienen Para un- ser certificadas allá. Bueno, entonces es un recorrido, no es tan fácil, o sea, desde el punto de vista legal se puede hacer, pero desde el punto de vista político es muy complicado. Claro. Y yo no sé si hace falta, porque la verdad es que con buenos contratos y con contratos adecuados con laboratorios, se puede solucionar el problema de la vacunación masiva, por lo menos en la Argentina. No somos tantos, somos 45 millones. Brasil, India, tienen millones, muchos más de Estados Unidos. Nosotros no somos tantos. Uruguay ha vacunado el 50% de su población con las 2 dosis. Y nosotros acá, en este caso, por estar esperando, por estar dando vueltas con una negociación, en realidad hemos tenido un montón de muertos que se hubieran podido evitar y esto genera claramente una responsabilidad política de las autoridades, responsabilidad política por omisión. Eso es lo que yo digo el fondo COVID. Eso habilita juicios, Claro. catarata de juicios. ¿eh? Sí, y a mí lo que más me preocupa es, hablamos de buenos contratos, si se saca la palabra maniobras fraudulentas, conductas maliciosas por conductas dolosas, es mucho más fácil evadir esto. O sea, necesitamos un dolo, Por que no es lo mismo que un fraude o negligencia. una negligencia. Bueno, es grave. Bueno, pero eso es lo que se podría haber hecho antes. Claro. O sea, antes la ley autorizaba al Poder Ejecutivo a negociar, a hacer contratos, pero no cuando hubiera, y estableciendo cláusulas de indemnidad en favor de los laboratorios si hubiera daños en las personas que se vacunan. Salvo que hubiera negligencia en los laboratorios. Ahora tiene que haber dolo. Claro. Con lo cual, la cláusula de indemnidad en este momento es mucho más fuerte para los laboratorios y está bien que sea así por la emergencia que estamos viviendo. Bueno. Lo que nos preguntamos es, ¿qué Sí, se pues hizo si en alguien los va, últimos 3 altera la meses? fórmula y se muere gente, es lógico. A mí me preocupa, mejor que está. Yo creo que esto está pensado para el beneficio de pocos y no de la población en general. Ese cambio no me parece que sea Al beneficioso. revés, eso protege a la población. Yo no sé si protege a la población, porque Está bien. estamos hablando de que si vos te pasa algo, en realidad, sacando... A ver, yo lo que digo es lo siguiente. Es incomprensible. Mata el virus, mata la vacuna. Hace 10 días, Claro. la doctora Bisotti, la ministra de Salud, dijo, basta con la obsesión de la Pfizer. Está bien, me parecía una cosa razonable. Ahora resulta que la obsesión de la Pfizer tenía sentido. Y ahora tiene, Bueno, la tiene puede como comprar vacunar. cualquiera. Antes querían a Pfizer afuera, claro, ahí está el Y tema. ahora la tiene adentro. A la Hay tiene vacuna adentro. para los más chicos todavía, Chiche. Bueno, pero es la en única todo- que está En autorizada. todo caso, Chiche, lo que dice
la doctora, es una forma, es una política sanitaria. Nosotros nos mantenemos inflexibles, nosotros no modificamos el término negligencia, consideramos que eso está bien, como No, dice pero ella. ahora la modificamos, ya está. Bueno, pero entonces ahora... Porque perdimos tanto tiempo. El problema es, ahora cambiamos de opinión, cuando tenemos un montón de muertos encima. 100.000 muertos. Antes no había trabas jurídicas para hacer lo mismo que se pudo hacer ahora. Y el problema es el desconcierto interno dentro del gobierno, porque tenemos legisladores que dijeron se no, opusieron, se y opusieron, mientras tanto el presidente firmaba lo contrario. y estos mismos legisladores, Qué raro. algunos de ellos seguramente integrarán la comisión bicameral permanente, porque este decreto de necesidad de urgencia tiene que ser aprobado por al menos una de las cámaras del Congreso. Está bien, pero digo, independiente, yo ya puedo importar vacunas. ¿Cómo? Yo ya puedo importar vacunas. Sí, porque un DNU rige desde el momento de su Claro. publicación. Una pregunta, quería hacer una aclaración, porque a veces también es bueno decirlo. No, Brasil no tiene el 50% de la población vacunada con 2 dosis, No, no apenas dijo el Brasil, 27. No, dijo Brasil, Uruguay. Brasil tiene más o menos como nosotros, ¿eh? Sí, tiene Un menos, poco más. por eso. O el que tiene Está igual más que es Uruguay nosotros. y Chile. Brasil está igual con nosotros. Un poquito Cuando- abajo. Uruguay tiene el Un poquito doble. abajo. Y Brasil, que supuestamente, si lo hubiéramos hecho nosotros, hubiéramos recibido cantidades enormes de Pfizer en diciembre, Ellos no no recibieron recibió. Pfizer, Brasil no recibió Pfizer porque firmó el contrato, las pagó por adelantado y no se las mandaron. Nadie- Bueno, nosotros se lo pagamos a AstraZeneca. Está y bien, tampoco te lo no mandó. pongamos a Pfizer como, porque hay muchos que lo hacen como... Todos cobraron por adelantado. Todos, y bueno, después te según lo la dan. oposición es una barbaridad que hayan pagado por adelantado. China, bueno, en su- Todo el mundo pagó por adelantado. Y Pfizer, a los que le pagaron por adelantado, no les mandó las vacunas que Bueno, tenía que a ver, vacunarle. pero- Italia está en juicio con Pfizer. Todos van a estar en juicio, porque el tema es que nadie cumplió. Porque obviamente Estados Unidos acaparó. Pensá, 2 países tienen el 50%, por ahí me lo dijo, no me acuerdo quién me lo dijo. El 50%, ¿vos me lo dijiste o no? No, Uruguay es uno. Pistol. 2 países tienen el 50% de toda la vacuna producida hasta Sí. ahora. China y Estados Unidos. Bueno, Sí. pero China, con la diferencia de China, salvó a la región. Decía, por Uruguay y Chile, la mayoría de vacunas que hay fueron las China. A ver, te estoy diciendo. No, obvio. 2 Dos países países tienen tienen el todo. 50% Sí, maneja- de todo. todo. Se produjeron hasta ahora 3.000 y pico de millones de vacunas en el mundo. 2 países tienen el 50%. O Pero sea, no- 1.500 millones de vacunas están repartidas entre Pero 2 la están países. largando más los chinos, por lo menos esta región, que los otros, en la realidad. Ahora los chinos dicen que van a mandar, qué sé yo.